Entonces, en la primera, el tema era la persona, ¿sí? Lo personal. Vamos a ver. Tema de tiempo que reacción, que piense. Ahí ya. Entonces, lo primero, pues hermanos, ustedes no pueden ir a la guerra en chanclas, ¿cierto? Si van a la guerra, pero van desarmados, van en chancla, en pantaloneta, como dice la playa, pues no tienen las herramientas. Y aquí la principal herramienta, pues es esa experiencia despierta, avivada, encendida, personal del amor de Dios. Sino de qué otra cosa vas a dar testimonio, pues del amor de Dios en las condiciones de tu vida. Ustedes no pueden hablar del amor de Dios que yo he experimentado. Pues sí, uno, por ejemplo, yo puedo hablar de Sor Faustina porque me encanta, pero a la hora del té, pues a través de sus palabras trato de estar en su corazón, pero la clave es que mi corazón sea el que conoce y responde al Señor. Entonces, vamos a trabajar ahora otra dimensión que es más hacia los evangelizados. Hablamos de los evangelizadores, ahora hablemos de los evangelizados. Mis hermanos, la mayor expresión de caridad, y Juli, la respuesta a lo que decías, la mayor expresión de amor a una persona es que conozca a Jesucristo. La mayor expresión de amor, de vida, de salud que una persona puede llegar a tener es que conozca a Jesús. ¿Por qué? Porque la persona nació, ayer tenía charla aquí en el MPC, entonces les ponía este ejemplo. Digamos que yo vivo en una finca, esa finca es grande, hermano, eso es grande. Y entonces el timbre está por allá, como a 15 minutos caminando. Y entonces timbran y yo tengo que ir cada vez, pues a abrir la puerta. Y llego, no, que equivocado, ya. ¿Sí? Entonces, eso es tan lejos y tengo que yo miento. Entonces, tengo una buena idea. Voy a tener un hijo y lo pongo en ese trabajo. ¿Qué tal? No tengo que pagar prestaciones ni nada. Tengo un hijo y le digo, usted no piense en nada sino en abrir esa puerta, por favor. Pero yo le diga algo. Eso es la realización de su vida. ¿Ustedes qué opinan? Qué amor, ¿cierto? Le di una tarea sencilla además. ¿Qué tal? ¿Se la apuntan a hacer ese hijo? No, eso vale pues. Sería abominable, ¿cierto? Toda, toda una persona reducida a ese pedazo de acción. Es decir, la persona no nació para lo pequeño, la persona nació para amar a Dios, para conocer a Dios, para amar a Dios. ¿Qué otro puesto es mayor que ese en toda la naturaleza? En toda la naturaleza, ¿cuál es un puesto mayor que ese? Dice Juan Pablo II sobre el corazón humano que es un misterio porque a pesar de que es finito, está hecho para el absoluto, es lo que dice. El único ser hecho para el absoluto, el plus y el más, pues es precisamente el corazón humano. Entonces, pero el máximo, conocer el máximo es conocer a Dios, no hay nada mayor. Entonces, la mayor caridad, el mayor bien que podemos hacer a alguien es revelarle y llevarle. Entonces, recordemos esto, evangelizamos con personas y evangelizamos a personas. Ellos también son personas y las personas también tienen ciclos y realidades cambiantes de vida. Entonces aquí es donde viene la pregunta, una pregunta de la que hablamos en el encuentro anterior. ¿Qué tanto conocemos a nuestra población objetivo? ¿Ustedes conocen a adolescentes? Los de Sion. Claro. Esos son todos los adolescentes y siempre han sido así los adolescentes y los adolescentes serán así para siempre. Ah, ustedes conocen a los adolescentes de hoy. ¿Conocemos a los adolescentes de dentro de un año y medio? Pues dependiendo de las tendencias. Hoy las tendencias surgen tan rápido que van modificando los pensamientos de la gente tan rápido que uno desconoce a la generación que sigue. Es más fácil con los más mayorcitos. A ver, los de MPC, ¿conocen lo que son los matrimonios? Ah, bueno. ¿Cuáles son las nuevas realidades que afrontan los matrimonios en la sexualidad de hoy? ¿Ha cambiado la sexualidad? Y ha cambiado las prácticas de la sexualidad y las culturas sobre la sexualidad, entonces cambia lo que los matrimonios comprenden que es el amor y cuál es el objetivo de su relación. Ah, ya ha cambiado. Entonces la pregunta es tremendamente válida. Así ustedes lleven 28.000 años haciendo esta misión, siempre nos toca estar haciendo la misma pregunta. La gente es distinta. Tú no puedes decir que por que conociste a uno, conociste a todos.
Eso sería bárbaro, sería groserísimo. ¿No? Entonces yo no estaría evangelizando como hace Dios, que evangeliza persona a persona, sino en masa, en grupo. Entonces mi mensaje ya pierde efectividad. Tenemos que estar conociendo y reconociendo a las realidades de vida de la evangelización. Pregunta, ¿qué queremos lograr? ¿Cuál es el fruto de la evangelización entonces que queremos lograr con nuestra población objetivo? Que conozcan a Jesús personalmente y que generen una espiritualidad, ¿cierto? Sí. ¿Qué es una espiritualidad? Que se convierte en hábitos, en costumbres, que va desarrollándose en toda su vida, que no solamente para cuando ven aquí al grupo y allá que boleta, cuando están entre los amigos, no, una espiritualidad es que le dé luz a todas las dimensiones de su vida. Porque si no, entonces esa espiritualidad no le alimenta y no le sostiene lo suficiente. Hablemos de espiritualidad. ¿Cómo entendemos la obra de evangelización que realizamos? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Que asistan, que haya un buen número de gente, que tengamos buenos calendarios de actividades, actividades benditas para que no tengan tiempo de pensar en nada más. Que se hagan amigos y sean fraternos, eso es ya más elaborado, ¿cierto? Que conozcan al Señor y que ese conocer les transforme la vida, bueno, todas las anteriores. ¿Cuáles son los indicadores de que lo estamos haciendo bien? ¿A qué espiritualidad deseamos llevar a la gente? Entonces la espiritualidad, vamos a hablar un poquito de la espiritualidad de los evangelizados. Digamos que hay 3 niveles al menos, ¿sí? Primer nivel, el de los ritualismos. Entonces la gente asiste a las actividades espirituales o religiosas, tienen prácticas, es el nivel más sencillo pero necesario. Son las cosas que hacemos. Entonces tú tienes cada 8 días tienes al muchacho ahí. Cada vez que hay querigma, este niño viene. Entonces está y se le vuelve un hábito, uy, Jimonita, así le gana el cielo. Dios te pague. Y entonces, el nivel más sencillo es que la gente logre tener prácticas, adquiera prácticas. Por ejemplo, usted adquirió la práctica de ir a misa. Entonces usted va, se para, se sienta, se para, escucha, dice, ya. ¿Eso le transformó la vida? Pues en este nivel de solo las prácticas, no. Se necesita que las prácticas comiencen a enseñarle valores. Se necesita que las prácticas, después de esto, le comiencen a revelar un modo de vida. Porque si no hay modo de vida, es esa semillita que cayó en la tierra, pero la tierra era tan bajita que no dio raíz. Entonces, no hubo raíz en la fe, quiere decir que no hubo transformación de la persona. ¿Cuál era el objetivo de la misión, de la evangelización? Lograr que ese corazón se transforme. Y entonces, si se logra transformar lo íntimo de la persona, entonces toda su vida y todo su hacer se transforma y se vuelve luz. Entonces, primer nivel, que aprenda a hacer cosas. Pero además de hacer cosas, necesitamos que vaya teniendo una comprensión cristiana de la vida, que vaya pudiendo distinguir lo que conviene consumir de lo que no, que comience a tener prácticas que de verdad, en donde ponen en ejercicio la caridad, el amor, bueno, los valores del Evangelio. Tercer nivel, la fe es como la luz, está hecho para que ilumine todas las dimensiones, ¿cierto? Pero la fe va más allá y la fe debe llevarle a tener experiencias místicas, espirituales. O sea, que le hable Dios, que la persona llegue a un nivel en donde se alimenta de la oración. ¿Se acuerdan de los ciclos de la vida en donde uno tiene momentos de fragilidad? Bueno, que viva eso y en esos momentos encuentre del Evangelio luces que le dan paz, luces que le ayuden a saber qué decidir y comiencen a tener una vida de buenas decisiones para que de verdad entonces se vuelvan sabios en vivir, tengan sabiduría. En esta experiencia mística de revelación del Señor es donde aparece la santidad. O sea, en todos esos niveles, o sea, santo es el que va a misa, pues claro, pero el que va comprendiendo los valores, entonces comienza a orientar su vida para allá, claro, también. Pero santo más profundo es el que comienza a tener una revelación personal y comienza una relación tú a tú con el Señor. Y aquí no hay límites, y es lo que dice San Pablo, pues ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le siguen. ¿Ustedes quieren que la gente que va a sus misiones tenga esas experiencias? Sí. Es una espiritualidad entonces más profunda de lo que estamos aspirando. No solamente a que venga el grupo y a que haga caso. A universitarios, no te des novias porque no, la novia no. ¿Sí? ¿Por qué? No le hace bien.
¿Pero por qué? No preguntes, no es bueno, y ya. Ah, caramba, le falta jalencia, ¿sí? Dicen los mexicanos, le falta poder para poder comprender trascendentalmente por qué. Hoy hablaba con unos papás que hicieron religión sobre por qué estuvo mal que el papá le diera condones al hijo de 15 años cuando tuvo la primera novia. Entonces, tenemos que hablar de la trascendencia. O sea, bueno, uno puede hablar del ámbito moral, religioso, pero hay gente que no está en ese sector, ni va a estar, y va a decir, pues bonita tu fe, para tu casa está bien. No lo va a entender. ¿Sí? No, pero cuando podemos, desde la luz, y será que la luz, o sea, la fe nos ilumina en lo humano? ¿Será que la fe nos da más argumentos? Un argumento súper pragmático. A ver, si el chico tiene vocación y va a ser un chico casado, entonces, ¿cómo debe pensar la sexualidad? Ah, pues, sí, hay que entrenarle ahora para que llegue a la sexualidad del matrimonio y le vaya bien, porque esos son los hogares, un campo de entrenamiento para cuando va al mundo. Entonces, pues debe entender que en su relación con su novia, lo primero no es el sexo, ¿sí? Debe entender que el sexo tiene unas consecuencias y si no está preparado para eso, pues se va a meter en errores, en dificultades, ¿sí? Incluso en las parejas de matrimonio, no siempre se puede tener sexualidad, porque hay periodos que sí, otros periodos que no, y entonces tiene que ser capaz de autorregular su sexualidad. Entonces la solución no es darle condones, la solución es darle una visión trascendente de su persona, para que no esté peleando su cuerpo o entregando su salud al son de los cocos, por placer, ¿sí? Como si fuera un intercambio. O sea, eso viene de la fe, eso viene de la fe y orienta al ser humano. La palabra se la inventó Dios. Miren, hermanos, los valores humanos, los valores que están en la sociedad, esos que ponderan que primero busca la justicia, la verdad, todo esto, eso es cristiano. Solamente que ya no se reconocen cristianos, pero se los inventó, vinieron de Dios. Entonces, ¿a qué espiritualidad queremos llevar a la gente? Queremos llevar a la gente a que puedan vivir la resurrección, a que sean nuevos, a que en su relación íntima con el Señor se transformen, puedan vivir verdaderamente una espiritualidad que va más allá del mero proselitismo. ¿En dónde queremos que descubran eso? Pues en los ciclos de la vida de las personas. La gente pasa por etapas y en cada etapa hay crisis y en cada momento, pues que están viviendo circunstancias, esa es la ocasión para hablarles de Cristo. Pero para hablarles de Cristo de acuerdo a su lenguaje, de acuerdo a su necesidad, para que descubran en el Evangelio cómo salir de la mala, cómo salir del hoyo. El Evangelio tiene que acercarse a la vida de las personas y poder iluminar esas dimensiones. A ver, ¿qué retos están teniendo a nivel económico? Y la palabra habla sobre la economía. El reto es en el trabajo y la palabra habla sobre el trabajo. El reto es la sexualidad del soltero que no logra ponerle dominio a eso y la palabra le enseña herramientas. Claro, claro, pero si usted no está viviendo profundamente el capítulo 1, le cuesta trabajo. Usted va a hablar de moral, usted va a hablar de lo que es que yo he escuchado, pero usted también está en la mala. ¿Sí? Bueno, hay veces nos pasa, ¿sí? Hay veces nos pasa. Es decir, el hecho de que yo tenga que predicar la verdad, pero yo estoy caído, y sí, y estoy luchando con el pecado, no quiere decir que entonces no tengo que predicar. No, eso no es así. A veces nos toca, sí. Allí juega algo muy importante, creo yo, para uno llegar a ese campo y identificar fundamental. Si tú no tienes una relación directa con el Espíritu Santo, no lo puedes hacer. Y en el momento de la evangelización, antes de hablar, es pedirle sabiduría al Espíritu Santo, ¿tú qué quieres? ¿Por qué? Porque yo puedo hablar cosas bonitas, pero esas no son las palabras. Pero si yo le digo al Espíritu Santo, dime qué quieres con esa persona, él mismo le tiene a hablar conmigo. Ese es mi mi Dios. Gracias. Amén. Sí. Yo ahí tenía algo que agregar respecto a lo que dice Perchito y es llamar al Espíritu Santo en todo momento, porque no siempre estamos preparándonos para hacer una evangelización. Entonces podemos estar evangelizando en cualquier momento sin prepararnos. Eso llega, no es que hay casos en que sí hay una persona y tal, pero normalmente en nuestra vida nosotros debemos ser campo de evangelización en lo que estemos haciendo y con quien estemos hablando. Entonces, súper bien, Benita. Entonces, ¿cuál es el lugar de la evangelización? No necesariamente la asamblea. No, sí.
¿Quieren comer de una vez o ahorita? Sí, sí, gracias, de este pague, hermano. Sí, ¿cuál es el? Entonces, me devuelvo a la frase que les decía, evangelizar es hablar de amar. Evangelizar es amar. ¿Y amar qué es? Ayudarle al hermano que cuando está viviendo un intríngulis, usted pueda comunicarle la presencia del Señor y le pueda enseñar a conectarse con el Señor. A los niños de querigma se les puede evangelizar, o sea, se les puede llegar, ellos tienen intríngulis. Obvio. Acá sí tienen una etapa en donde tenga crisis y entonces necesitan la verdad del evangelio. O sea, ellos O sea, ellos tienen que aprender a amar y les podemos enseñar a amar. Entonces ellos pueden ser santos. Y entonces nosotros, ¿cómo tenemos que pillarnos el deseo de Dios para poder llegar allá? Evangelizar entonces no es solamente hacer asambleas. Evangelizar no es solamente ponernos metas de traer aquí a tantos. Por eso es que se vuelve importante lo que nosotros vivimos, lo que nos ven, porque nosotros mismos también necesitamos de esa evangelización. Pautas básicas. Se necesita entonces cercanía y generar confianza para poder conversar de dilemas personales. Nos toca aprender a generar conversaciones profundas. Si yo les doy el tema, entonces ya los evangelicé, ya les voy a charlar. No. Ya, yo les di, ya aprendí, yo les puedo decir, pero yo les enseñé. Bueno, no. Sí, es decir, dar una charla no necesariamente es evangelizar. Acompañar, sí. Acompañar de manera prudente, humana y con amor genuino. Porque hay veces se nos sale la ley y hay veces se nos sale el espíritu de la moral y devastamos, ¿sí? Dejamos peluqueado al otro, pero no necesariamente el otro vive una experiencia de amor. El amor lleva a la verdad y la verdad hace libre. El amor es que puedan descubrir la cercanía de Jesucristo. Allí es donde el Evangelio tiene que dar pautas de vida. Esa es la conversión que buscamos, mis hermanos. Esa es la conversión que se necesita hoy. Cristianos nominales, ustedes saben lo que significa eso, ¿cierto? Gente de tradición que se reconoce, pero a la hora del Evangelio no les ha llegado al corazón, entonces viven cautivos. Entonces no han descubierto el amor, se equivocan y por eso echan mano del error. Allí es donde es necesario enseñar prácticas de relación con el Señor para encontrarnos. O sea, no es solamente que nosotros les comuniquemos la palabra, sino que además ellos puedan aprender a comunicarse directamente con el Señor. Conviene animar esa experiencia personal con el Señor y su palabra. Ese es el discipulado. Luego hay que ayudarles a poner en práctica a batallas para vivir esa revelación. O sea, nuestra meta está en el discipular. Y el discipular es llevar la vida. ¿Cómo vivían los apóstoles con Jesús, los discípulos? Pues vivían con Él, es decir, la vida práctica se hace con Él. Acompañar. ¿De qué habrá que hablar para acompañar en esas diferentes realidades? De su desarrollo personal. Las señoras de Maná tienen que acompañar el desarrollo personal, o ya están viejitas y no se desarrollan. Siempre se están desarrollando. Siempre se está desarrollando. Lo que les decía ahora, el ser humano siempre tiene adentro un soliloquio, se dice en psicología, es decir, una conversación interna en donde uno dice, tengo que hacer esto, lo otro. Y allí es donde debe llegar esa relación con el Espíritu Santo. La cultura nos pone retos todos los días sale algo nuevo que nos pone a dudar, ¿será que esto es bueno o no? Satanás de manera personal nos pone tentación a la gente que evangelizamos, le asedia a Satanás con tentación. Y además, no solamente de eso hay que hablar, sino de cuál es el camino y la revelación personal. Mis hermanos, si yo voy a acompañarles y a ayudarles en un proceso de evangelización, pues yo tengo que poder trascender mi experiencia personal. Claro, la experiencia personal muchas veces es referente. Mira, te voy a hablar de la oración, y como yo lo he hecho, eso a veces sirve, pero si es lo único que tú dices, pues se vuelve un error. Tú tienes que animar el descubrir de esa persona. Yo no le puedo pedir a una persona que yo acompañe, que dé los frutos que yo di o que tome el camino que yo di, porque Dios tiene un camino para cada persona. Gracias, mi hermano. Este lo ponemos. En resumen, evangelizar es más que tener planes y hacer acciones. Es más que ofrecer asambleas y enseñanzas. ¿Qué problema? Ojalá fuera solo eso, sería mucho más fácil. Pero se trata de vida y de tener vida en las relaciones. Implica el servicio, y entonces aquí es donde está la clave de todo este tema.
Mis hermanos, evangelizar es tener una actitud caritativa, de acercarse al corazón. ¿Cómo puedo evangelizar yo sentado en el escritorio hacia gente que yo ni conozco, ni veo, ni sé sus realidades? Yo soy un adolescente, los adolescentes necesitan eso que dice la psicología, y puedo decir muchos autores que como soy psicólogo me lleno la boca, diciendo muchas teorías, pero yo no los conozco de manera personal. ¿Cómo les voy a hablar? ¿Cómo le voy a decir que tiene que descubrir un rostro auténtico, personal, la revelación personal? Tengo que vivir con ellos, tengo que acercarme, pero entonces tengo que estar en la jugada porque yo estoy cansado, yo también tengo mis tragedias, yo también tengo mis retos, yo cumplo con hacer la asamblea y entonces vienen allí, vienen con cada circunstancia, pero yo estoy ocupado, estoy cansado, qué pena, tengo que dar la charla, no he terminado. ¿Sí? Allí se nos pasa de largo ver el corazón. Qué duro, es un reto, mis hermanos. Yo pienso que la nueva evangelización que tenemos que hacer tiene que partir desde ese sentido, esa meta de descubrir el corazón de las personas para hacer verdaderas presencias significativas. Luego de descubrir sus dilemas, pues hay que hacer un apoyo pertinente para sus dilemas, de acuerdo a sus lenguajes y sus formas. Eso es lo que nos permite hacer una evangelización que ayuda a generar una espiritualidad personal, mis hermanos. Una experiencia de Dios auténtica que lleva al discipular. Como evangelizadores necesitamos lograr, mis hermanos, aquí, ¿por qué nos reunimos a hablar de esto? Disculpen, íbamos a trabajar, pero hay que dar un contexto. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuántos años llevan ustedes evangelizando y cuántos más lo harán? ¿Está despierta, actualizada su concepción sobre lo que tiene que hacer en la evangelización? ¿O estamos en la tradición? Repetimos, pues hay que hacer lo que hay que hacer y como dijimos esto en la tradición, pues venimos y ejercitamos, pero lo estamos descubriendo. Yo siento que estamos frente a nuevas realidades y necesitamos de verdad conversar, descubrir desde la experiencia, volver a... Tenemos muy buenas herramientas. Miren esa belleza que tenemos en la guía Kairos, eso es un lujo, es una gracia, ¿sí? Pero la evangelización no está en los métodos, la evangelización no está en las herramientas, está en las personas que hacen y en las personas que reciben. Esos buenos insumos y esas buenas herramientas, por supuesto que hay que utilizarlas. Uy, los quitas de este país. Cada vez se pone mejor. Vamos a terminar ya. Se acabó. Y se acabó. Sí. Entonces, ahora viene este tema, mis hermanos. ¿Cuáles son las realidades de vida de la gente? Entonces, pues, hermanos, estamos haciendo un trabajo. La vez pasada, ¿se acuerdan de las preguntas que hicimos la vez pasada? Sí. Las preguntas que, bueno, ¿cuáles eran? Las preguntas